meditando unos días ahí en el Señor, en la palabra, cuando me lo dijo el pastor, amén, pues ya saben con la facilidad que yo, el Señor me da los mensajes, aleluya, ya lo saben, pero gloria tenga su nombre. Amén. Porque luego después le digo, después de que no me merezco nada, en tu misericordia siempre algún cachito Gloria a Dios. nos deja caer. Sí, Señor. Y el pueblo, que es el que tiene que ser beneficiado, se beneficia. Amén. Gloria a su nombre por siempre. Amén. Así que yo meditaba en todos los tiempos que estamos pasando, y meditaba en mi estatura, en mi crecimiento en Cristo. ¿Cuánto he crecido? Ay, Señor. Y yo creo que he crecido muy poco. De verdad, después de ver la palabra, después me comparo y me digo, tendré que comer más del Espíritu. Aleluya. Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén a su palabra. Amén. Dice, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Es decir, se le da más importancia que a otra cosa, está por encima de todo, crecer en la gracia, aleluya, y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y es que, hermanos míos, cuanto más lo conocemos, más crecemos. Amén. Amén, aleluya. Por lo tanto, llegamos a la conclusión, como el doctor Pedro, que no por nuestros méritos, sino en su gracia. Amén. Amén. Que en su favor que nos ha dado, de ese favor no merecido, en ese don no merecido que nos ha dado, que gracias a su gracia, valga la redundancia, estamos aquí. Amén. Amén, gloria al Señor. Amén. Por lo tanto, en esta tarde yo meditaba y meditaba y decía, al igual que la vida natural crece, al igual que nuestra vida natural crece desde que somos niños pequeños hasta que somos adultos, es lo mismo con la vida espiritual. Hay que seguir creciendo cada día para no quedarnos como niños, amén, en lo cual necesitamos leche cada momento, amén. Y te das cuenta que te falta bastante, porque yo decía, y meditaba y decía, pero si fue el mismo Jesús y tuvo que llevar una vida de etapa de crecimiento, ¿cuánto más nosotros? Amén. Y ya no de crecimiento solamente en la vida física, sino también en la espiritual. Porque recordemos que Jesús estuvo aquí en la tierra como hombre. Amén. Amén. Y aprendió obediencia. Y nosotros estamos aprendiendo obediencia. Dejamos en el aire la pregunta, aleluya. Y antes que Jesús, pues también me pasé por la palabra y veía algún ejemplo como el joven Samuel que iba creciendo, dice la palabra del Señor en 1 Samuel 2:26. Dice la palabra que el joven Samuel iba creciendo y era afecto delante de Dios y delante de los hombres. Amén. ¿Somos aceptos delante de Dios? Yo dejo la pregunta. ¿Somos aceptos delante de los hombres? Primeramente yo he puesto aquí que la palabra crecer significa aumentar el tamaño del organismo de un ser vivo. Uno de los significados es aumentar el tamaño del organismo de un ser vivo. Y me llama la atención, me quedaba con una de tantas que dan las opiniones en los diccionarios, pues esto por aumentar el tamaño de un organismo. ¿Recuerdan ustedes lo que somos? ¿Qué somos? ¿Una organización o un organismo? Aleluya. Somos un cuerpo, amén. Amén. Por lo tanto somos un organismo. Amén.
que el organismo crece. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Por eso en este tiempo hay muchas organizaciones y al ser organizaciones no crecen. Amén. 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 Pero el organismo que es organismo tiene que crecer. Amén. El niño, como hemos dicho, en lo natural, cuando nace pequeño tiene que pasar un año, tiene que crecer un poquito, al otro meses tiene que nacer dientes, al otro tiene que hablar, al otro tiene que ir creciendo el pie, los brazos. Amén. Amén. Así es lo natural, hermanos míos. Por eso, ¿cómo estamos delante de los hombres? ¿Crecemos? Quizás estamos creciendo delante de los hombres y nos vemos. Con respecto a Dios estamos hablando. Pero ¿y delante del Señor? ¿Él nos ve crecido? Ahí está mi pregunta, ¿no? Las preguntas siempre me las hago yo, las predicaciones siempre las medito para mí, porque me habla el Señor, amén. Y siempre después, por fe, creemos que la palabra pues llega al cuerpo de Cristo. Amén. Llega al cuerpo y el cuerpo es edificado. Es decir, que si yo me alimento siendo un brazo, pero cuando como, no se alimenta solo el brazo. Amén. Se alimenta el otro brazo, la pierna, la cabeza, el abdomen, todo se alimenta, aleluya, gloria al Señor. Por lo tanto, crecer, aumentar el tamaño del organismo. ¿Hemos crecido demasiado en conocimiento? Y estamos bien delante de los hombres, porque dice, hemos leído en 1 Samuel que el joven Samuel iba creciendo en lo natural y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Qué privilegio, hermanos míos, poder ser acepto delante de Dios. Amén. Primeramente, porque delante de los hombres podemos quedar bien, podemos guardar la compostura, pero ¿qué opinión tiene el Señor de nosotros? Ay, Padre. ¿Qué opinión puede tener el Señor Jesucristo de mi vida? Porque como yo ya predicaba en alguna ocasión, no es lo mismo, lo anoté por aquí, no es lo mismo la integridad que la reputación. ¿Verdad? Aleluya, gloria al Señor. Amén. Hermanos míos, la integridad es lo que somos cuando nadie nos ve. Amén. Amén. La reputación es lo que queremos ser cuando otros nos ven. ¿Verdad? Por eso yo te pregunto en esta tarde, ¿qué quieres? ¿Integridad o reputación? Amén, amén. Pidamos integridad, aleluya. Pidamos integridad al Señor, Amén. hermanos. Porque es lo que somos cuando nadie nos ve, pero en lo natural, pero hay unos ojos que Aleluya. contemplan. Sí, Señor. Gloria a Dios. Hay unos ojos que contemplan, que cuando estamos a oscuras allí en la noche a las 3 de la mañana, nos está viendo. Amén. Gloria a Dios. Si estás dormido, te está viendo. Amén. Pero si estás despierto, también te está observando. Amén. Qué bien cuando a las 3 de la mañana estás orando. Qué bien cuando a las 13 de la mañana estás meditando. Qué bien cuando estás durmiendo, que Él está hablando tus sueños. Gloria al Señor. Qué bien. Amén. Pero eso es antes la integridad y la reputación. Hermanos míos, intentemos ser íntegros para Él. Aleluya. El que es íntegro crece. Amén. El que es íntegro crece. Porque la integridad le lleva a buscar las cosas del Señor. Amén. Amén. Porque no se preocupa de lo que le pueda ver el pastor, el otro hermano, el otro, le preocupa la opinión que tiene Dios de él. Amén. Empecemos a preocuparnos de la opinión que tiene Dios de nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Yo creo que es tiempo para poder crecer, tenemos que empezar a ser íntegros. Gloria a Dios. Muy íntegros. Amén. Que me falta tanto para ser íntegro. Hermanos míos. Y también otro significado de la palabra crecer, también significaba, y me llamó la atención, sentirse con mayor valentía o autoridad. Aleluya. Sentirse con mayor valentía o autoridad. Y es que cuando crece uno en el Espíritu se siente con una autoridad. Me recordaba nuestro Señor Jesucristo también
Lucas capítulo 2 versículo 52 dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Aleluya. Crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios Padre y con los hombres también. Por eso me llamaba la atención cuando hablan varios pasajes, los recuerdan como hablaban de él cuando estaba predicando, cuando le estaba hablando a las multitudes y todos decían: habla como aquel que tiene autoridad. Aleluya. Claro que tenía autoridad. ¿Pero por qué tenía autoridad? Porque había crecido. Jesús también tuvo su niñez, hermano mío. Jesús pasó por las etapas normales del desarrollo físico. Jesús pasó igual que nosotros por la misma. Aprendió a andar, hermano mío, aprendió a hablar, a jugar y aprendió a trabajar. Gloria a Dios. Aleluya. Es decir, pero aprendió todo. Y eso es lo que le hace simpatizar con nosotros, hermanos. Amén. Amén. Mentalmente fue llenándose de sabiduría. No solo aprendió, hermanos míos, las cosas que tenía que aprender en aquel tiempo, con la matemática, el abecedario, los números, no sé, el conocimiento de aquel tiempo, sino que fue creciendo en sabiduría. Hermanos, debemos de crecer en sabiduría también. Amén. Porque crecer en sabiduría es aplicar a la práctica este conocimiento. Es llevar a la práctica lo que aprendemos, lo que empezamos a conocer. Lo que sabemos es llevarlo a la práctica. Y nuestro Señor Jesucristo lo iba llevando a la práctica. Porque a los 12 años lo empezó a llevar a la práctica. A los 12 años, todos saben, subió a la fiesta, aleluya, de la Pascua. Y cuando se quisieron acordar, ya estaba allí haciéndole preguntas a los maestros de la ley, a los escribas, aleluya, a los fariseos. Estaba haciendo preguntas. Y lo más importante que me llama también, que ellos también le hacían preguntas a él. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Es decir, que nuestro Señor Jesús creció también en sabiduría y lo llevó a la práctica. ¿Pero por qué? Porque espiritualmente el favor de Dios estaba sobre él. Amén. ¿Cuánto está el favor de Dios sobre nosotros, hermanos míos? Cuando lo buscamos. Amén. Lo que hacía Jesús, ¿qué hacía Jesús? Él andaba en comunión constante con el Señor. Cuando estamos en comunión constante con el Señor, estamos cerca de Él, es decir, dependemos de Él. Él dependía del Espíritu Santo. Aleluya, Él dependía del Espíritu, lo que el Padre le decía. Lo que el Padre le mandaba, eso hacía. Él estudiaba la palabra, la ley, aleluya, pasaba en comunión con Él, oraba con Él, aleluya. ¿Cuánto tiempo pasamos con Él? ¿Queremos crecer? Tenemos que pasar tiempo con Él, hermanos míos. Y Él se deleitaba en hacer la voluntad de su Padre, aleluya. Y entonces, ¿qué le dijo a sus padres cuando lo estaban buscando? Es necesario que esté en los negocios de mi Padre ocupado. ¿Cuánto nos ocupamos nosotros de los negocios del Padre? Vamos a ser francos. Creo que nos ocupamos más de la vida física que de la espiritual. Por desgracia, para pena mía, para pena nuestra, le dedicamos mucho más tiempo a la vida física que a la vida espiritual. Y eso nos hace estar como estamos, que en su gracia y en su misericordia nos mantiene. Amén. Pero ¿se imaginan ustedes que podríamos estar un poquito más? Podríamos estar un poquito más crecidos. Realmente podríamos llegar, porque la palabra también dice dice la palabra de Efesios 4, dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, sigue hablando del conocimiento, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén, amén. Me quedo tan bajo, hermanos, que me quedo así agazapado.
Pero Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para los hombres. Y hay a veces que creemos que Él viene con nosotros, pero se queda en el templo enseñando. Y nosotros seguimos caminando y parece ser que está con nosotros, pero no, Él está en su sitio donde tiene que estar. Eso me ha llamado la atención de la Escritura, hermanos. Los padres iban y se creían que el hijo venía con Él. ¿Y cuánto tiempo pasó? Increíble. Un día, una multitud de gente, mucho, pero esos padres estaban a un día y luego se dan cuenta de que, bueno, estará con el primo, con el otro, tal. Y no estaba. Y es que a veces que creemos que Él está con nosotros y nosotros seguimos caminando. Pero Él está enseñando. Aleluya. Sí, Señor. Gloria que vive. Él está en su casa. Aleluya. Ay, Padre. Dios nos ayude, hermanos míos. Amén. A mí no hay que cuidarnos tanto de Él. Amén, amén. Esos padres fueron un poquito así, para mí, no, yo no quiero despegarme tanto de Él. ¿Cuántos quieren seguir pegaditos de Él? Amén. ¿Cuántos hubieran anhelado estar en ese momento, allí en aquella sinagoga, aleluya, en el Sanedrín, con aquella multitud, con Jesús escuchando, boquiabiertos? ¿Pero por qué? Porque pasaba tiempo Sí, Señor. con el Padre. Dice la palabra en Santiago: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Amén. Amén. No hay más matemáticas, hermanos míos, no hay más fórmulas. Es tan simple Gloria a y Dios. lo pongo tan difícil. Amén, Señor. Es que, Señor, es que estoy muy cansado, es que tengo que ir a emplear, es que tengo que ir ahora a la tienda, es que tengo que ir a comprar la... Pero cuántas excusas. Ay, Señor. Hermanos, ¿cuántos le ponemos, cuántas pegas le ponemos al Señor? ¿Cuántas trabas le ponemos a Él? Pero Dios nos dice en esta tarde que tenemos que crecer en la unidad del Espíritu. Tenemos que crecer. Tenemos que llegar a la estatura, que es nuestro hermano mayor, que sabemos que es difícil, pero Él nos exige. Amén. Es decir, nos exige que tenemos que llegar a la estatura de Él, a ese varón perfecto. Aunque no haya perfección en el hombre, pero vamos en camino, en ese camino tenemos que ascender. Amén. Lo que no podemos es retroceder, hermano mío. Tenemos que seguir ascendiendo, hermano. ¿Por qué? Porque ya queda poco. Gloria a Dios. El problema está en que queda muy poco. Queda menos de lo que nosotros nos imaginamos. Lo creo por la fe. Lo creo por la fe, porque es que, no sé, se respira un ambiente, una atmósfera muy extraña. Muy extraña. Y el Señor nos llama a que crezcamos. En su gracia, que Él lo hace todo, que el favor lo hace todo, que Él da los dones, que Él hace todo. La gracia salvadora, Él la ha hecho ya. Su gracia nos ha salvado, aleluya. Y hoy vas a ser igual de justificado que mañana. Amén. Hermanos, hermanas, mañana tendréis la misma justificación delante del Padre. Pero sí tendréis una cosa: mañana podréis ser más santos que hoy. Aleluya. Gloria a Aleluya. Mañana deberíamos de ser más santos que hoy. Y pasado mañana deberíamos de ser más santos que hoy, hermanos míos. Por lo tanto, le pedimos al Señor que nos ayude para poder Proverbios 3:4. Cuando se guarda su ley, cuando se guarda sus mandamientos, cuando se atan al cuello, 3:4 dice: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Si es que no hay fórmula, ¿Verdad? si ya lo sabemos. Nos falta voluntad, nos falta obediencia. Hermanos, no hay otra. Que si el Espíritu Santo nos manda a orar, ¿por qué no oramos? Y luego mañana decimos: queremos crecer, pero si yo te estoy mandando una cosa y no la haces. ¿Verdad? Hermanos míos, Dios nos ayude. Dios nos ayude de verdad a poder. Porque como he dicho, Él fue perfectamente, absolutamente perfecto en cada
aspecto de su crecimiento. Perfecto. Y me llama la atención de que pasó mucho tiempo y nosotros muchas veces vamos con las prisas y se dan cuenta que pasaron 18 años. Pasaron 18 años, desde los 12 años hasta que su ministerio, sobre 18 años, a los 30. ¿Qué hizo Jesús? Me llama la atención. Es muy importante ese versículo que pasó sobre 18 años como el hijo de un carpintero. Como el hijo de un carpintero, instruyéndose, preparándose. Y ahí la importancia de la paciencia y del trabajo cotidiano. El trabajo diario tiene mucha importancia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con aquellos que, porque hay mucho peligro en la tentación de saltar de nacimiento espiritual al ministerio rápidamente espiritual. Hay que tener mucho cuidado. Porque si Jesús se le pasó todo este tiempo, ¿quién somos nosotros para levantar candidatos a los... A los 3 meses ya se ve el niño que ya habla bien, que ya viene al culto todos los días, que ya hay que ponerlo ahí ya en el coro y candidato. ¡Qué barbaridad, hermanos míos! Dios nos ayude. Amén. Dios nos conceda gracia para discernir. Dios conceda gracia al pastor para discernir cada momento, cada paso, aleluya. Porque si es el mismo Señor Jesús y lo hizo de esta manera, ¿quién somos nosotros? Crecimiento sí, pero sin correr. Porque entonces ya pasamos al refrán de este mundo. El que tiene arrancada de caballo y luego tiene parada de burro. Dios nos ayude, hermanos míos. De verdad que parece gracioso, pero no es serio, ¿eh? Entonces, en lo físico, hermanos míos, crecemos sanos si somos bien alimentados. En lo físico. Pero cuando nacemos del Espíritu, además de convertirnos en hijos de Dios, es importantísimo que crezcamos espiritualmente. Muy importante. Por eso dice, lo hemos leído en 2 de Pedro 3, 17 y 18. Porque al meditar nos dicta 2 aspectos. El versículo. Que guardemos la palabra enseñada por Jesús. Tenemos que guardarla. ¿Para qué? Para poder estar firmes. Amén. Para poder estar firmes hay que guardar la palabra. La palabra tiene que no solamente quedarse en la mente, sino ir al corazón también. Amén. Y guardarla. Amén. 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 ¿Y para qué? Para que crezcamos y sigamos creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo hasta la eternidad. Amén. No hay otra. Por lo tanto, hermanos míos, no hay otro requisito, son muy fáciles. ¿Por qué debemos crecer en nuestro Señor Jesucristo? Pues porque está predestinado que antes de nacer de nuevo, que crezcamos. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Romanos 9:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Amén. Aleluya. Es el nombre. ¿Por qué? Porque Él ha parecido bien así antes de la fundación del mundo, que llevemos su imagen. Amén. Aleluya. Que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aleluya. ¿Cuánto me falta mostrar su imagen? Ay, Hermanos míos, ¿cuánto me falta mostrar su imagen? Necesito mostrar su imagen más. De verdad que lo necesito. Que Dios nos ayude, de verdad. Es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Esa es la voluntad de Dios para tu vida y mi vida. Cuanto más nos parezcamos a Él, cambiaremos en conducta, cambiaremos en comportamiento, cambiaremos en carácter, hablaremos diferente, hermanos, y ahí se verá el crecimiento. Amén. Eso es crecer en la gracia del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Muy simple, no es tan... Amén, gloria al Señor.
Y Él también quiere que crezcamos, ¿para qué? Para protegernos. Amén. ¿Para protegernos de qué? Para protegernos de falsas doctrinas, para protegernos de falsas ideas, para protegernos de falsos profetas. Segunda de Pedro 2:1, que dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro 2:1. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Aleluya. Él quiere que crezcamos para protegernos del error. Amén. Por eso es necesario crecer. Luego anoto yo, ¿y por qué fallamos? ¿Por qué? ¿Por qué fallamos en crecer? Simple, el párvulo. Porque no se instruye a las vidas. Amén. ¿Por qué? Porque hay un descuido en leer la palabra, porque hay un descuido en orar. Les recuerdo que la palabra debe de ser nuestro desayuno, nuestro almuerzo y nuestra cena. Amén. Aleluya, gloria al Señor. De esa manera se crece. Lástima que hemos perdido tanto tiempo. Pido perdón al Señor. Amén. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Amén. Gloria a tu nombre. No hay más. Señor. Te cito rápidamente evidencias de que estamos creciendo. Rápido, para terminar, para no cansaros, que hace calor. Evidencias de que estamos creciendo. Cuanto más creces, te vuelves más sensitivo a lo que no es correcto delante de Dios. Amén. Amén. Verdad. Amén. Enseguida Amén. se enciende el chip Verdad. y te das cuenta y dices, ¡guau! Vale. Si has crecido te das cuenta que lo que estabas haciendo o lo que vas a hacer o lo que vas a pensar rápidamente Verdad, te pilla Señor, roja. verdad. Dice, no. Dios te da la capacidad de ver lo que a Él no le agrada. Amén. Amén, aleluya, gloria al Señor. Nuestra respuesta al pecado es rápido. Amén. ¿Y nos lleva a dónde? Al arrepentimiento genuino. Amén. Cuando crecemos, nuestra respuesta al pecado es rápida. Nos lleva rápidamente al arrepentirnos. No nos pasa como le pasó a David. ¿Recordáis qué le pasó a David? Que mientras no confesaba su pecado, ¿qué le pasaba a su cuerpo? Sus huesos se envejecían, se quedaba mal, se quedaba batido, no prosperaba. No. Su alma. No prosperaba su alma. Ahora, cuando confesamos el pecado y nos apartamos, alcanzamos misericordia. Amén. Amén. Por eso, cuando uno crece, aleluya, rápidamente vas al Señor cuando has hecho algo que no, perdón, por favor, te pido, Señor, que me perdones. Gloria al Señor. Amén. Al crecer, no esperas a pedir perdón al Señor, como hemos dicho, como estuvo David tanto tiempo. Rápidamente vas a Él. Las batallas espirituales cuando creces son más intensas, pero aún así te siguen manteniendo el gozo. Aleluya. Seguro que cuando nos queremos esforzar, hermanos míos, por crecer y por hacer lo bueno delante de Él, van a venir batallas espirituales, muchas batallas, muchas tentaciones, van a venir, hermanos míos, pero Dios nos protege. Amén. Porque está viendo tu corazón y mi corazón, aleluya. Porque dice la palabra que Él no se va a dormir al que guarda a Israel. Amén. Y si guarda a Israel, nos guarda a nosotros. Amén. Aleluya. Gloria al Señor porque somos su iglesia. Aleluya. Gloria al Señor. Y aún así, mantenemos el gozo. Aún pasando por tribulaciones, ¿no se han dado cuenta que aún estamos pasando, hemos pasado? ¡Yo! Pero ¿quién te ha robado el gozo? ¿Ha podido robarte el gozo cualquier espiritillo por ahí corriendo? ¿A que no te lo ha podido quitar? Amén. Aleluya. Esa es la tontería. Cuando yo lo he pasado mal con mi yerno y hemos estado pasando las canutas, ¿alguien me ha podido quitar el gozo?
No, he podido estar triste, pero no. Gloria a Triste, Dios. gozoso siempre está. Aleluya. Esa es la emoción que viene y que va, la alegría se va, se viene, esa se va, pero el gozo no te lo puede quitar nadie. Amén. Por eso dice su palabra en Filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Amén. Otra vez digo, regocijaos. Amén. Aleluya, ¿por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Hermanos míos, eso es lo que nos fortalece. Amén. Y eso lo hace una vida que está creciendo. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Cuando crecemos veremos que el servicio a Dios como un alto honor. Aleluya, y no como una carga. Cuando crecemos vemos que nos manda el pastor a hacer algo y es, qué honor, mándame a barrer, pastor, estoy sirviendo al Señor. Amén. Que hay que pasar por todas las etapas, que hay tiempos que hay que barrer y hay que barrer la casa del Señor, pero eso es el privilegio de barrer la casa del Señor. Amén. Aleluya. ¿Se me imaginan por un segundo? Amén. Recuerdo de uno, bueno, era más fiel antes que ahora. Ahora le pido al Señor perdón, porque me di cuenta que hacía cosas que ahora no hago. Y hay que no dejar de hacer lo bueno. Amén. 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 No hay que dejar de hacer lo bueno. Amén. Hermanos míos. Cuando crecemos somos capaces de ver todo de diferente forma. Gloria a Dios. Vemos que todo viene de Él. Amén. Nos damos cuenta que todo lo que acontece al cristiano Qué bien. ayuda a bien. Amén. ¿Por qué? Porque hemos crecido y lo vemos. Es decir, Gloria a Dios. no hay nada que se le escapa a Él de la mano. Sí. Por lo tanto, lo aceptamos. Amén. Así cuando no estamos tan, pues venimos y empezamos a quejarnos. Más mío, lo que no debemos de hacer. Amén. Por lo tanto, cuando crecemos, hacemos que crezca también nuestra fe. Porque nuestra fe puede menguar o puede subir. Porque si no, no le diría al Señor, no le dijeran al Señor los apóstoles, aumenta nuestra fe. Porque puede aumentar o puede disminuir. Cuando crecemos se aumenta. Cuando crecemos, nuestro deseo está en obedecer a Dios. Aleluya. Y el pecado se vuelve menos atractivo. Cada vez se vuelve menos atractivo. Cuando crecemos nos llena nuestra mente, se llena nuestra mente de la palabra del Señor. Ya no hay lugar para otras cosas. ¿Amén? Cuando crecemos notamos su presencia cerca de nosotros. Y sobre todo, y rematando, cuando crecemos notamos y sentimos el amor de Dios. Hermanos míos, no hay nada más hermoso que sentir el amor de Dios. Amén. ¿Hay algo más hermoso? Aleluya. Pues cuando crecemos sentimos cada día más, cada día más, cada día más. Es amor infinito, es amor incomparable, es amor que no tiene descripción. Solamente mirar a Cristo por un momento. Amén. Echar un vistazo a la cruz Amén. y verás su amor. Hermanos míos, que estamos Amén. en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Amén. Gloria a tu nombre. Tiene su nombre,